Pero hermanos, recuerden que la enseñanza anterior empezamos una nueva sección del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, sección que el apóstol Pablo nos da instrucciones con respecto a la elección de las personas que deben liderar una congregación. Es decir, realmente aquí respondemos a la pregunta: ¿quiénes deben ejercer el pastorado? ¿Quiénes deben ser los líderes oficiales realmente para que Dios bendiga a una iglesia y dé crecimiento? Hermanos, no todo aquel que se llama pastor es pastor, y debemos saber que a la luz de la palabra, la palabra nos enseña quién realmente ha sido llamado a tal oficio. Y como habíamos dicho, hermanos, la iglesia, el contexto de este texto es que la iglesia de Éfeso había sido bendecida con un buen liderazgo. Fue fundada por Pablo, quien predicó allí durante 3 años. Durante ese tiempo instruyó a un grupo de ancianos capacitados para que dirigieran la iglesia después de que él se fuera. Sin embargo, como él había previsto en Hechos 20, 28 al 29, que después de su partida de Éfeso se levantarían falsos líderes, y ve la necesidad, por tanto, de dejar a Timoteo en Éfeso para corregir esto y dándoles instrucciones claras sobre los requisitos o lo que es necesario para que alguien ejerza el oficio de anciano o obispo, que deben de guiar y gobernar la iglesia. Y la pregunta que nos hacemos: ¿y cuáles son esas instrucciones? Bueno, están precisamente en el texto que leyó nuestro hermano, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice Pablo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Ahora bien, hermanos, como lo veíamos en la sección pasada, que solamente las cualidades que está describiendo Pablo se refiere solamente a varones cristianos, no a mujeres. Es decir, que el ministerio pastoral no es dado a mujeres, sino dado a los hombres. Y ya dimos las razones bíblicas por las cuales las mujeres no deben ejercer el liderazgo en la iglesia. Que los hombres han sido llamados, pero no todos los hombres, sino los hombres que reúnen tales requisitos. Ahora, esta labor del pastorado es loable y excelente. Que un hombre aspire al pastorado es honorable, es decir, el que anhela obispado, buena obra desea. Esto es honorable, es un buen deseo, y decíamos nosotros que es el deseo de todo hombre fiel servirle al Señor por completo, pero que no todos son llamados a ese trabajo, a ese oficio. Y ese deseo no es suficiente, pero ese deseo no es suficiente para colocar a una persona en el oficio. La tarea pastoral en una congregación está envuelta de gran importancia, que únicamente deben ser escogidos hombres cualificados y llamados por Dios para este oficio. Y la pregunta es: ¿cómo sabemos quién han sido calificados y llamados por Dios? Quien reúne ciertas características dadas en esta porción de 1 Timoteo 3, 1 al 7. Por eso dice Pablo que se requiere que esta persona, en primer lugar, sea irreprensible. ¿Irreprensible en qué? En 4 aspectos de su vida. En primer lugar, en cuanto a su carácter moral de ser. En cuanto a su carácter moral de ser. Dice que debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En segundo lugar, él debe ser irreprensible con respecto a su administración en el hogar. Debe gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En tercer lugar, en cuanto a su madurez espiritual, debe ser no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En cuarto lugar, él debe ser irreprensible ¿en qué? En cuanto a su testimonio público, debe ser de buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Así que todo hombre que ha sido llamado al pastorado
por Dios posee un profundo deseo por promover el reino de Dios y de servir a los hijos de Dios. Noten que aquí la motivación que lo mueve y que anhela el pastorado no es en cielo el cargo de pastor, sino el servicio de pastores, el servir para la gloria y promover el reino de Dios a través de del ministerio y de servir a los hijos de Dios. Todo aquel que quiera entrar al ministerio con una conciencia tranquila debe estar seguro de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios, la expansión de su reino y la edificación de su iglesia. Pablo nos dice aquí que esa aspiración debe estar fundamentada en una motivación correcta. Él exalta el anhelo por la obra del ministerio, no por la posición del pastor, ya que la ambición por el cargo corrompe y el deseo por el servicio purifica. No debemos anhelar el cargo del pastor, sino el oficio del pastor. Dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, es bueno señalar, hermanos, que cuando hablamos de obispo, muchos se imaginan la Iglesia Católica, el arzobispo, el obispo, pero cuando estamos hablando del obispo, estamos hablando de los ancianos de una iglesia, de los pastores. Son los mismos pastores, son términos intercambiables. Así que cuando estábamos hablando del obispo, estamos hablando del pastor en calidad de supervisor, de aquel que está al cuidado del rebaño de Dios. Y también hablamos de anciano en el sentido de la madurez espiritual, para ser ejemplo de la grey a los que él está dirigiendo o está administrando esta gracia. Así que todo el que quiera entrar en el ministerio con una conciencia tranquila debe estar segura de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios, la expansión del reino y la edificación de su iglesia. Así que, habiendo visto en el sermón anterior, en primer lugar, la importancia de este llamado, en segundo lugar, miramos el anhelo por este llamado. En esta mañana veremos los otros dos puntos, pero acá solamente me voy a dedicar al tercer punto. En tercer lugar, vamos a mirar las cualidades que describen al que ha sido llamado al pastorado. Las cualidades que describen al que ha sido llamado al pastorado. Aquí empezamos preguntándonos, bueno, si una persona ha sido llamado al pastorado, ¿qué cualidades deben describir a esa persona? ¿Cómo sé que esa persona es un pastor? Bueno, debe tener esas cualidades. Y vemos en el versículo 2, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, noten que el término obispo es traducido en el griego, cuyo significado literal es sobrevedor o supervisor. Este término en el Nuevo Testamento se refiere a la misma función que un pastor y un anciano. Es decir, el pastor o anciano de una congregación. Como los ancianos, por ejemplo, que Pablo enuncia o menciona en Hechos 20-28, donde Pablo ordena a los ancianos que lideran la iglesia de Éfeso a que apacienten, que vigilen cuidadosamente la iglesia del Señor donde Él los ha puesto. Él debe ser quien cuida las ovejas del Señor. Las ovejas, y hay aquí alguna aclaración, hermanos, las ovejas no son del pastor, las ovejas son del gran pastor que es Jesucristo. Esas ovejas son encargadas por el Señor Jesucristo a un hombre que ha sido llamado al pastorado, obispo, para que las cuide, las supervise. Por eso dice en Hechos 20-28, dice, por tanto, mirad por vosotros. Pablo le dice a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí vemos que la iglesia es de Él, porque ¿quién la compró? Fue el Señor con su propia sangre, pero Él encarga a hombres como nosotros para que cualificados seamos llevados a cuidar de la grey del Señor, del pueblo del Señor. Y hay un texto paralelo que es de las cartas pastorales, precisamente 1 Timoteo 3:1-7 es paralelo con Tito, capítulo 1, versículo 1 al 9. Perdón. Vemos un paralelo de las cualidades del pastor, porque Tito vuelve a reiterar otra vez las cualidades de lo que debe ser un obispo. Y en este texto, que es paralelo, es donde Pablo encarga a Tito a corregir lo deficiente de la iglesia, que esa iglesia se encontraba precisamente en una isla, la isla de Creta. Dice en el versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Noten que aquí está hablando
que en la ciudad donde había iglesia debía establecerse pastores, ancianos, así como yo te mandé. Pero luego dice que debe poseer esta persona las siguientes cualidades. Note cuáles cualidades son las que Pablo le dice a Tito: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, etcétera, etcétera. Note que aquí hay un paralelismo. Pero ¿qué es lo que quiero, hermanos, que observe? ¿Qué es lo que quiero señalar con la sección de 1 Timoteo 3, 1 al 7, con Tito 1, 1 al 9? Que aquí la palabra obispo cambió ¿a qué? A la palabra anciano. O sea que obispo y anciano es la misma cosa. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es el obispo? Un pastor. ¿Qué es el anciano? Un pastor. La misma persona. Son aspectos de una misma función, de un mismo oficio. En 1 de Pedro 5, 1 al 2, 1 de Pedro 5, 1 al 2, Pedro dice, el apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y noten que aquí Pedro no hace una sugerencia, sino un mandato. Dice apacentar, le dice a los pastores, a los ancianos, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, aquellos que se meten al pastorado por ganar dinero, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. O sea, ¿cuál es el final? La motivación no es un salario, la motivación de este pastor es, ¿cuál? De este que ha sido llamado, con ánimo, con el ánimo de servir, de edificar al pueblo del Señor, de glorificar el nombre de Dios. Esa debe ser la motivación que debe mover, dice Pedro, a aquellos que han sido llamados a cuidar la grey del Señor. Y la frase cuidando de ella en griego es una sola palabra, es la palabra episconte, de donde viene la palabra episcopos, que la palabra episcopos es supervisor, o sea que episcope significa supervisar. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que Pedro, supervisen la iglesia. Ustedes los ancianos son los que deben pastorear, deben fungir como obispos de la iglesia donde Dios los ha puesto. Y por cierto, hermanos, solo encontramos dos oficios dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Mire que aquí en el Nuevo Pacto ya no existen profetas ni apóstoles. Ya los apóstoles y los profetas, ya esos ministerios no están en la iglesia del Nuevo Pacto. Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, pero nosotros encontramos los apóstoles poniendo el fundamento y los profetas también recibiendo revelación, pero como decíamos, una vez que ellos recibieron la revelación y quedó por escrita, ya no necesitamos estos dos oficios, ni apóstoles ni profetas, porque el fundamento ya ha sido puesto, como dice Efesios 2:20, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero edificados porque ese fundamento ya ha sido puesto. Así que lo que existe ahora en la iglesia, después de que el canon se cerró, en el Nuevo Pacto, después de que el canon se cerró, existen solamente dos oficios: pastores y diáconos. Ya cualquier otro ministerio o oficio es invento de los hombres, pero existen solamente pastor y diáconos. No existe nadie en una congregación, ahora bien, que esté por encima del pastor. No existe un obispo que gobierne varias iglesias al mismo tiempo tampoco. Así como el Cristo es la cabeza de la iglesia, pero esa cabeza ha puesto a hombres para que gobiernen la iglesia conforme a la cabeza que es Cristo. Pero también entendemos que un pastor puede ser solamente pastor de ¿cuántas iglesias? De una. Él solamente debe cuidar por la iglesia donde Dios lo ha puesto. Hermanos, cuando un pastor ejerce pastorado sobre varias iglesias, esa persona no ha entendido el llamado que Dios le ha hecho. Dios lo ha llamado para pastorear solamente una iglesia. Ustedes han visto pastores que se la pasan de una iglesia en otra y ellos dicen, yo tengo varias iglesias. No, eso no es bíblico. Un pastor se ha puesto al cuidado de una sola iglesia, de una sola congregación. Así que no existe un obispo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en la iglesia católica lo que se llama arzobispo, ¿no? Arc significa por encima de, o sea, un obispo que tiene un cargo más por arriba de los obispos, de los pastores, y él dirige varias diócesis, es decir, varias iglesias, pero que él es líder de otros líderes. Pero bíblicamente ese modelo no existe.
Lo que vemos es que Cristo es la cabeza de la iglesia universal y que en cada iglesia local Dios ha puesto pastores. Ahora es bueno recalcar, pastores, no pastor. Porque en la iglesia no debe haber un pastor, debería haber y debemos orar para que haya una pluralidad de pastores. Y ahorita vamos a explicar esto. Así que noten que cada iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento es independiente. No dependen de una denominación. Cada iglesia, hermano local, es independiente. No está dependiendo de un presbiterio, sino que cada iglesia se sostiene a sí misma en el Señor y que cada iglesia provee para sí misma y provee los líderes que deben liderar esa iglesia. Ahora, al observar 1 Timoteo 3, 1 al 7, se nos describe las cualidades de los obispos y en los versículos 8 al 12, las cualidades del diácono. Ustedes notaron eso. 1 Timoteo 3, 1 al 7, cualidades de los pastores, de los ancianos, o como quiera, o obispo. Pero de los versículos 8 al 12 se nos dan las cualidades de los diáconos. Sin embargo, en Tito no se describen las cualidades de diácono. ¿Sabe por qué? Porque ya están contenidas en 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Y pese a que más adelante en 1 Timoteo 5, 17, el apóstol nos menciona los ancianos. Dice en 1 Timoteo 5, 17, pese a que él ya nos nombró cuáles son las cualidades que debe tener un anciano, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y note lo que dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero noten que aquí no están dando las cualidades de un anciano, porque son precisamente lo mismo. Cuando Pablo empieza su carta a los filipenses, de hecho, para señalar la pluralidad de ancianos, dice aquí, y dice, saluda a quienes, a los ancianos y a los diáconos. Leamos Filipenses 1:1. Dice ahí, recuerden que esto es una carta, y él empieza saludando a los hermanos, no solamente a los hermanos, a los miembros, sino a los líderes de esa iglesia. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en la iglesia de Filipos, con los obispos y los diáconos. De aquí los dos oficios que debe haber en una iglesia. Aquí vemos a todos los líderes que una iglesia puede tener: los obispos, o sea, es decir, los pastores o ancianos, y los diáconos. Y aquí debo señalar, hermanos, que de hecho las iglesias del Nuevo Testamento eran gobernadas por una pluralidad de ancianos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver solamente un pastor en la iglesia. No sería bueno, sería más saludable que una iglesia tenga por lo menos 2 pastores. Y vamos a dar las razones por qué. Como lo vemos en Hechos 11:30, donde se nos dice que la iglesia de Antioquía hizo una recolecta para enviar a los hermanos pobres de Judá. Y se nos dice aquí que la enviaron por mano de Bernabé y Pablo a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. No dice al anciano, sino a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. O sea que la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, tenía varios pastores o ancianos como la de Jerusalén. Hechos 14:23 nos comenta que Pablo y Bernabé recorrieron las ciudades en las que ellos habían levantado iglesias. ¿Se acuerdan en el viaje misionero? Ellos establecieron, fundaron iglesias, y ¿sabe qué? No solamente fundaron las iglesias y chao, no. Ellos constituyeron ancianos en esas iglesias. Dice así, ahí constituyeron ancianos, pero note, plural. No dice constituyeron ancianos, sino ancianos en cada iglesia. En cada iglesia constituyeron ancianos. Cada iglesia era gobernada por la pluralidad de ancianos. Y en Tito 2:5, que es otra carta pastoral, como estamos diciendo ahora, dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiesen lo deficiente. ¿Y qué es lo deficiente? No habían pastores llamados, cualificados. Entonces, ¿qué va a hacer? Y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad. Lo mismo. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Aquí el autor de Hebreos también nos señala lo mismo. Acordaos de vuestros pastores.
plural, y aquí está hablando una iglesia que obviamente estos pastores habían muerto, y le dice a estos hermanos, mire, ustedes acuérdense de sus pastores, ¿sí? Que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Versículo 17 del mismo Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores, plural, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Versículo 24 del capítulo 13 de Hebreos, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Notan que todos estos textos nos están hablando que cada iglesia había una pluralidad de ancianos. Así que podemos ver claramente que las iglesias del Nuevo Testamento eran gobernadas por una pluralidad de ancianos, como dice el pastor puritano Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado, dice, cada rebaño tiene su pastor y cada pastor tiene su rebaño. Esto es una orden. Vuelvo a repetir esto, hermanos, cada rebaño tiene su pastor y cada pastor tiene su rebaño. Una iglesia debe tener pastor y un pastor debe tener un rebaño. Ustedes, hermanos, hay algo curioso que ha pasado en la era evangélica que estamos viviendo. Yo me he topado con personas que dicen, yo soy pastor, y le pregunto, ¿y cuál es su iglesia? No, yo no tengo iglesia, pero soy pastor. Hermano, no puede existir un pastor sin iglesia. Si una persona no está a cargo de una iglesia, no puede llamarse pastor, porque precisamente esa iglesia fue que lo reconoció el llamado y esa iglesia lo escogió como pastor. Ahora, es bueno aclarar que ellos no se escogen a sí mismos como pastores, sino que la iglesia, a la luz de las escrituras, reconoce si esa persona tiene el llamado para ejercer dicha labor. Y con este texto, o con esto, Baxter hace referencia con lo que acabamos de decir, que cada rebaño tiene su pastor y cada pastor tiene su rebaño, hace referencia a muchos pastores que les gusta ser pastores de muchas iglesias al mismo tiempo. Pero esto no es así. Cada pastor debe ser responsable de su propia congregación y tendrá que reunir cuentas tarde o temprano al Señor de esa iglesia donde el Señor lo ha puesto. El Señor no le va a poner cuentas a otra iglesia que él nunca conoció, sino a la iglesia de donde Dios lo puso. Va a pedir cuentas y Dios pedirá cuenta a cada pastor por lo que hizo con esa iglesia. Hermano, no está bien que un miembro busque el consejo de otros pastores que no es el suyo, simplemente porque no quiere oír el consejo de su pastor. Muchas personas, ¿por qué buscan el consejo de otros? Porque buscan oír lo que quieren oír y no lo que necesitan oír. Pero cada iglesia tiene su pastor y cada pastor tiene su iglesia, y eso, hermanos, nos lleva a que nosotros, los miembros, ayudemos y animemos al pastorado, pero también hagamos uso del ministerio que nosotros mismos lo escogemos para que sea nuestro pastor. Ahora debemos pedir consejo a ese pastor, porque es el que Dios ha puesto para nuestro consejo, para que nos dé el consejo al Señor y para que crezcamos en la vida de piedad. Así que cada iglesia tiene su pastor y cada pastor tiene su propia iglesia. Lo segundo que dice Richard Baxter es, se supone que el tamaño de la iglesia sea accesible al pastor. Se supone que el tamaño de la iglesia sea accesible al pastor. Hermanos, si una iglesia es grande y hay un solo pastor, se le dificulta a él solo pastorear de una manera correcta a dicha iglesia. Por ejemplo, Dios mediante, en unos años podemos crecer, pero vemos la necesidad de que no haya uno, sino dos pastores. Porque por lo necesario, porque uno no puede dar abasto a todos. Por eso es necesario en tal caso orar para que Dios levante más hombres para dicha labor. Y también es necesario que haya una pluralidad de pastores para que la iglesia sea pastoreada de manera adecuada. El pastor John MacArthur dice en su comentario de Timoteo, dice, mucho se puede decir acerca de los beneficios del liderato constituido por una pluralidad de hombres piadosos. Su combinado consejo y sabiduría contribuyen a asegurar las decisiones que se toman no solo para la autosatisfacción o el autoservicio de una persona individual. De hecho, el liderato de un solo hombre es característico de las sectas. Por ejemplo, muchas cuando no quieren, por ejemplo, cuando una iglesia es peligrosa, cuando el pastor solamente quiere ser el pastor de esa iglesia y no quiere que nadie sea más el pastor. Esto es característico de las sectas. Usted cuando una secta, solamente esa persona es la única que puede predicar y no otra persona. Y tenemos que tener cuidado con esto. Debemos pedirle al Señor que envíe obreros a su mies.
John Murray dice algo parecido. La pluralidad de ancianos es una salvaguarda contra la arrogancia y tiranía, hacia lo cual el hombre tiene su inclinación más característica. Una de las cosas que como nosotros como seres caídos que vemos el peligro es el liderazgo. Podemos inclinarnos a ser tiranos y a ejercer más la autoridad que Dios nos ha conferido. Y por eso, hermanos, es bueno que haya una pluralidad de ancianos. Ahora, nos debemos preguntar, ¿cuál es la función de un anciano en una congregación? Bueno, la respuesta es supervisar la grey del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. Supervisar la grey del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Hermanos, aquí no es para obedecer los criterios de los hombres, sino para obedecer el mandato de Dios. Un pastor no obliga a nadie a que haga su propia opinión, a que cumpla su propia opinión. De hecho, eso sería enseñorearnos sobre la conciencia de ustedes, sino que un pastor demanda es que la gente obedezca lo que Dios dice en su palabra, no lo que él piensa. No todo el mundo sabe manejar la autoridad. El Nuevo Testamento advierte claramente de los pastores de tomar atribuciones sobre la congregación que no le conciernen, que no le competen. Pedro escribe en su primera carta exhortando a los ancianos, dice en primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, o que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también, hermanos, participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Noten eso, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero noten lo que dice el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. ¿Y qué significa que no teniendo señorío? Los pastores no son señores de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ya tiene un Señor y se llama Jesucristo. Los pastores son administradores, gobernantes encargados por el Señor de la iglesia, pero ellos no son el Señor de la iglesia. En la iglesia no se hace lo que el pastor dice o piense, sino lo que Dios dice en su palabra. Los pastores se ordenan que los miembros obedezcan, pero la voz de Dios, no la voz de nosotros. Pero Pedro advierte a los ancianos de ejercer el señorío sobre la iglesia porque él era consciente de que eso era lo más probable que pasara. El apóstol Juan advierte contra un hombre que había tomado atribuciones que no le concernían. Ustedes se acuerdan en la tercera carta de Juan, en el versículo 9, Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero note había un pastor que se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Ahora, noten que Diótrefes era un pastor de esa iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque se estaba tomando la atribución de expulsar a los hermanos de la iglesia. Pero ese hombre, dice Juan, se había tomado atribuciones que no le conciernen. Este hombre se estaba enseñoreando de la conciencia de los hermanos, de tal manera que él les prohíbe hasta con quienes se pueden y no juntar. Por ejemplo, voy a ponerle más o menos la ilustración. Si alguien no pensaba como él, entonces le decía, no se junten con ese hermano. Pero hermano, no eran cuestiones de mandamiento, eran cuestiones de opinión. Es como, por ejemplo, a mí, yo creo que esa pared debe ser blanca y no rosada. Y si alguien estaba en contra de él, entonces decía, entonces no se junten con él porque no está de acuerdo conmigo. Es como si las opiniones de él fueran mandamientos y se estaba enseñoreando y se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Entonces debemos dejar claro aquí que el único Señor de la iglesia, su única cabeza es el Señor Jesucristo. Y solo Él tiene derecho de imponer su voluntad sobre nosotros, no nosotros nuestra voluntad hacia ustedes. Esto no significa que no necesitamos de los pastores. Ya dejamos claro lo importante que este ministerio es para el crecimiento espiritual de la iglesia. Por cierto, ha sido la cabeza de la iglesia quien ha constituido pastores de una congregación. ¿Quién es el que dice que sujetaos a vuestros pastores? El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es el que ha puesto pastores en cada iglesia? Es el mismo Señor Jesucristo. Efesios 4:11 nos dice esta gran verdad. Dice,
Y él, quien, Cristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que él constituyó a los ministerios fundamentales como el apóstol y profeta para poner la revelación, pero también evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Cristo fue el mismo que puso los pastores en la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia avance en el reino de Dios. Por eso una persona que no se somete al oficio pastoral no se está sometiendo a Jesucristo. Hay personas que dicen, yo no sigo a hombres. ¿Has escuchado esa frase? Yo no sigo a hombres. El problema aquí es que el mismo Señor Jesucristo nos dice que un creyente debe someterse a los pastores llamados por Dios, y al no hacerlo está desobedeciendo a Cristo. Ahora yo pongo una ilustración de la obediencia que los miembros deben hacer al pastor. Los hermanos, los miembros deben obedecer al pastor en todo, menos en algo que sea pecado o contrario a su conciencia, porque él no debe enseñorearse la conciencia. Por ejemplo, hermanos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los hermanos débiles y los hermanos fuertes? Puede ser que el pastor no diga, pues nosotros entendemos que la sangre o comer rellena o esas cosas no es mala en este tiempo, porque el Señor dice que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. O sea que todos los alimentos son puros, dice el Señor, se come con acción de gracias. Pero ¿qué pasa si una persona por motivo de conciencia no le gusta comer eso? ¿Yo debo obligarla a que la coma? No, yo no puedo ser señor de la conciencia. Yo debo, si a usted es pecado, para usted es pecado, para mí no lo es. La Biblia me da libertad, pero estamos hablando no de mandamientos, sino de temas de libertad cristiana. Pero hermanos, si una persona no quiere guardar el día del Señor, yo tengo que exhortarle a que lo guarde, porque ese es el mandamiento. Ahora, eso no es cosa mía, eso no es cosa de opinión, es un mandamiento de Dios. Ahora, ella sí tiene que obedecer eso, porque eso es lo que manda el Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es en eso que nosotros debemos vigilar que se esté cumpliendo, y el pastor debe vigilar y supervisar que los miembros de la iglesia estén obedeciendo los mandatos de Dios que Él le ordena. Y nosotros sabemos hasta eso sucede en el caso de un padre de familia con sus hijos. Por ejemplo, un hijo debe honrar a sus padres porque son la autoridad, pero un hijo también debe obedecer siempre y cuando no se le ordene a pecar. Por ejemplo, si un padre le dice al hijo que mienta, el hijo puede insubordinarse a ese mandato porque él dice, no, yo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay que buscar el contexto en qué manera debemos obedecer y en qué manera no. Pero los pastores aquí no deben enseñorearse la conciencia de nosotros, sino sí en los mandamientos y procurar que la iglesia ande conforme al mandamiento y a la voluntad revelada de Dios. Pero si una persona, hermano, se le dice, un pastor le llama, tienes que obedecer esto y no lo hace, esa persona no está desobedeciendo al pastor, está desobedeciendo directamente a Cristo, porque eso lo dice su palabra. Ahora, esos hombres que han sido llamados al pastorado deben cuidarse en la manera en que ejercen su autoridad. Hermanos, sí, nos ha llamado Dios, sí, al pastorado, pero debemos cuidar cómo, de qué manera ejercemos la autoridad. Ya que la función de los pastores es cuidar que la voluntad de Jesucristo sea cumplida y no su propia voluntad. Es verdad que en ocasiones los pastores tendrán que hacer uso de la autoridad delegada por el Señor para amonestar severamente a un hermano, aún hasta para aplicar la disciplina correctiva y en casos extremos hasta para expulsar a un hermano en la congregación, porque ¿quién lo manda? El Señor Jesucristo en Mateo 18:15 en adelante. Pero aún en este caso, los pastores de la iglesia deben estar seguros de que esa rebeldía del hermano es un choque contra la voluntad de Cristo revelada en su palabra y no una simple diferencia de opinión de su pastor. ¿Sí? O sea, yo no voy a disciplinar a alguien porque difiere en un tema de opinión a mí, sino porque está desobedeciendo abiertamente un mandamiento del Señor. Pero si un pastor disciplina a alguien por temas de opinión, ese pastor se está enseñoreando y no está ejerciendo la autoridad como Dios manda. Un pastor no puede expulsar a un miembro por una diferencia de opinión, puede darle en ese caso un consejo, pero no una orden. Hay que tener mucho cuidado con esto. Observemos
este pasaje con cuidado, hermanos. Ahora, antes de pasar el pasaje, yo creo, hermanos, que el pastor a veces da un consejo de acuerdo a los principios, pero no le estamos diciendo usted tiene que hacer esto, no, esto es lo que dice Dios. Ahora, si yo le digo, esta es mi opinión, usted verá, es una sugerencia, es lo que yo pienso. Ahí decimos simplemente mi opinión, pero cuando decimos, no, es que esto es mandamiento de Dios, esto se debe hacer, ya cambia la cosa. Y debemos separar una cosa de la otra. Por eso dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Y obispo tiene significado de observar a una persona o cosa, visitar. Por ejemplo, como ya dijimos, el obispo es un supervisor, no es el señor de la iglesia. El amo y dueño de la iglesia es Jesucristo. Pero los pastores no son señores ni amos de la iglesia, más bien ellos velan porque las órdenes del Señor de la iglesia sean obedecidas. Ellos son supervisores, pero Dios les ha conferido esta autoridad a los pastores para que ejerzan esa autoridad en el marco. ¿Cuál es el marco? El marco de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por eso, hermanos, nosotros ya, imagínense en esos contextos evangélicos donde dice, el Señor ayer me reveló que tal y tal, que fulanito me regale el carro. Hermanos, eso no tiene pie, eso es la manipulación que han hecho hoy, porque todo lo que nosotros obedecemos es lo que está escrito, y si no está escrito, no obedecemos porque no es la voluntad de Dios, y todo lo que es la voluntad de Dios ha quedado por escrito en su palabra. Y fuera de esa, no hay palabra de Dios. Eso es lo que entendemos nosotros. Eso es lo que Dios nos dice, que debemos someternos a su palabra, no a la voz de los hombres. Los pastores no son señores. Jesucristo, esto lo vemos claramente en 1 Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, os gobiernan en el Señor. Los pastores presiden, gobiernan, pero Pablo dice, en el Señor. ¿En qué? En el Señor. Fue precisamente el Señor quien los puso a gobernar, pero no para que gobiernen conforme a sus propios criterios, sino conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por eso es que ellos deben dedicarse a estudiar con diligencia las Escrituras y velan porque la iglesia camine a la luz de las Escrituras. Por eso, hermanos, cuando uno está enseñando, y hay personas que vienen de otro contexto donde los pastores cuentan más experiencias de ellos, y un pastor se para aquí a predicar las Escrituras, ellos piensan que está predicando una filosofía o otra cosa, pero está predicando la palabra, y a ellos les parece algo raro porque están enseñados simplemente a escuchar las anécdotas de aquellas personas que dicen ser pastores, pero no están siendo instruidos. Por ejemplo, en esta mañana, hermano, mi objetivo es que ustedes puedan discernir quién es realmente llamado por Dios al pastorado y quiénes no. Que puedan saber y distinguir quiénes son los que Dios ha llamado a cuidar el rebaño, para que se cuiden de someterse a hombres, a falsos maestros que se han levantado en nuestra época. Por eso Pablo nos dice en nuestro texto que los pastores cuidan de la iglesia. En los versículos 4 y 5 nos dice que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí lo que quiero señalar es que ese hombre debe cuidar, fue llamado para cuidar de la iglesia de Dios, para cuidarla. ¿Qué están haciendo hoy muchos? ¿La están cuidando o la están trasquilando? Le están quitando la lana. Y Dios dice, no, ellos cuidan de la iglesia. Y la tarea de los pastores es cuidar de la iglesia del Señor. Aquí la palabra cuidar es ser sensible a las necesidades de ser hermano y responder por esas necesidades. Y usted sabe que la necesidad primordial del ser humano es que la salvación y la santidad. En la iglesia del Señor, aquellos que Él ha llamado a ejercer autoridad deben desempeñarla sirviendo a los demás. No vienen a ser servidos. Los pastores no vienen a ser servidos, sino a servir. No haciendo que los demás les sirvan a Él. Eso es lo que hacen los líderes del mundo. Se suben a un gobierno no para servir a la gente, sino para ser servido de la gente. Pero los pastores en el reino de Dios no es así. El que quiera ser mayor entre vosotros debe ser el servidor de los hermanos. Hermanos, usted quiere ser líder en la iglesia, quiere ser, entonces usted debe convertirse en un servidor de los demás. Y hablo de los varones, que son solo los que son llamados al pastorado. Como dijo Cristo a sus discípulos en Marcos 10:43, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y en el versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos. Los líderes de una iglesia son servidores de Cristo. Y hermanos, en mi experiencia, he visto que cuando nosotros veníamos de otro contexto evangélico donde los pastores eran servidos, todo el mundo quería que ser pastor, porque es servido de todos. Pero cuando el pastor se cambia el tema y ya se pone bíblicamente y dice, no, los pastores deben servir a los demás, ahí ya nadie quiere ser pastor. ¿Sí ven el corazón egoísta del hombre? Busca el hombre un puesto de liderazgo no para servir, sino para ser servido. Pero los líderes de una iglesia, hermanos, vienen a ser servidores porque son servidores de Cristo. Y aquí dice, los líderes de la iglesia son servidores de Cristo, y aquí se refiere al siervo de la más baja condición de una casa, como en los tiempos de Cristo. La función entonces de un pastor es administrar los misterios de Dios. Cuando él le da un consejo a un hermano, no es un acuerdo de su propio criterio, sino conforme a la voluntad de Dios. Él debe decir, esto es lo que dice Dios en su palabra. El pastor está también bajo la autoridad del Señor y él tendrá que rendir cuentas de ellas a todos los que ha dado en la iglesia. Como alguien dijo, el que no sabe estar bajo autoridad no puede ser autoridad. Y primeramente, un pastor, si ha sido llamado, está supeditada su vida a la autoridad de ¿quién? Del Señor. Hermanos, si esa persona no obedece a Cristo, ¿cómo lo vamos a poner en el pastorado? Porque el que no sabe estar sujeto o bajo autoridad no puede ser autoridad. El pastor es ministro del Señor. Por cierto, la palabra ministro es servidor. La palabra, por ejemplo, dice, ¿qué es un ministro? Un servidor. Y eso es contraste a la palabra magisterio o magister. Magister era alguien quien se enseñoreaba, ¿sí? Pero ministro era alguien, los servidores del magister en el tiempo romano, los magisterios eran los ministros que por encima de él no había nadie, pero los ministros eran quienes servían al magisterio. En este caso, ¿quién es el maestro de nosotros? Cristo. Y nosotros somos los ministros, él es el magister, nosotros somos los que le servimos a él y a su pueblo. Un pastor no es solo un servidor del Señor, sino también es servidor de su iglesia, y esta es la posición que Dios le ha conferido. En el reino de Dios, la grandeza se mide por la vara del servicio. Por esta razón, hermanos, el servicio no le resta dignidad al ministerio, al contrario, le añade dignidad. En Juan 13, 12, 17, este texto se encuentra en el discurso del aposento alto. ¿Se acuerdan, hermanos? Cristo está aquí, y en ese momento, en el aposento alto, él llega en aquella condición, y en ese momento, hermanos, ¿qué esperaba el Señor? Ellos peleaban por el primer lugar. ¿Se acuerdan que los apóstoles peleaban por el primer lugar? Y él ya les había dicho, el que quiera ser el mayor debe servir a los hermanos. El Señor Jesucristo quizá estaba esperando que alguien tomara el lebrillo y la toalla para lavar los pies de sus hermanos. Y cuando Cristo vio que ninguno lo hacía, ¿qué hizo él? Él tomó el lebrillo y lavó los pies de los apóstoles, y tomó, ¿sabe qué? El lugar del siervo más humilde de una casa. En los tiempos del pueblo de Judá, los tiempos de Jesús, los siervos más de condición más baja de una casa eran los que lavaban los pies de los invitados. Y Cristo tomó ese lugar en ese momento. Y como en aquella ocasión donde se reunieron Cristo y sus discípulos no había creado, Cristo tomó ese lugar de este siervo. Hermanos, si no era para nada lavar los pies de los hombres, de los huéspedes que se invitaban en ese tiempo. Los pies estaban llenos de ampollas, de estiércol de camello, era realmente las sandalias, era realmente algo que no era muy agradable. Así dice aquí en Juan 13, 12 al 17, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que los he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor, hermano, nos está dando ejemplo como líderes
que deberíamos de ser, de seguir sus pisadas, y muchas personas aspiran el ministerio porque añoran verse parados en el púlpito. Yo creo que no muchas personas añoran verse predicando, pero esa no es la única tarea del pastor. El pastor debe involucrarse con las ovejas, alentarlas, amonestarlas, disciplinarlas, y eso requiere cercanía con el rebaño. ¿Sabe qué? El pastor debe oler a oveja. Eso es lo que requiere aquí. Un pastor huele a oveja, es decir, él está implicado en las relaciones con los miembros de la iglesia. Por ejemplo, que un miembro de la iglesia ha faltado los últimos domingos, ¿qué debe hacer ese pastor? Y buscarle, porque esto está una manifestación de que esta persona está desanimada y que ese miembro está desanimado. Ahora, hermanos, yo quiero también señalar que estamos hablando de miembros, no de asistentes, ¿no? Miembros. En Hechos 20, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y noten que aquí Pablo está hablando de que también fue necesario ir ¿a qué? A las casas. Y en Hechos 20:31, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A cada miembro fue necesario amonestarlo. Él no solamente predicaba a la iglesia en general, sino a cada persona supervisada que estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo está hablando de su ministerio en la iglesia en Tesalónica en defensa de los judaizantes. Primera de Tesalonicenses 2:11-12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Y él dice: recuerden que yo como padre a sus hijos los amonesté. Eso debe hacer un pastor, amonestar. Hay veces que a los hermanos no les gusta ser amonestados, pero es que el deber de un pastor, así como un padre debe disciplinar a sus hijos cuando es necesario, el deber de un pastor es amonestar a los hermanos cuando están andando de manera que no es agradable a los ojos de Dios. Pablo no rehuía, hermanos, en predicar a la iglesia completa. Los pastores deben dedicarse a estudiar, y de hecho eso gasta mucho tiempo. Cuando ellos se paran en la iglesia, ellos deben dar un sermón bien estudiado. Hermanos, yo no me paro aquí a contar mis historias, no, yo debo dar algo preparado, bien preparado en oración. Ellos deben meterse en las profundidades de las escrituras y dar una buena alimentación a la grey del Señor. Por eso los pastores no pueden darse vuelta en la casa de los hermanos, de cafecito en cada casa, hermanos, porque no tendrían tiempo para estudiar. Porque hay personas que tienen la idea de que el pastor es que la pasa de casa en casa, de café en café, de chocolatada en chocolatada, hermano. No. Hermanos, no tendríamos tiempo para preparar un sermón seriamente y profundo como lo estamos dando en esta mañana. El pastor tiene que dedicar tiempo a estudiar la escritura en su oficina. Esta es una parte importante de la tarea del pastor, pero no es la única tarea que él tiene. Él tiene que estar con los hermanos de la iglesia. En Ezequiel 34 hay una amonestación fuerte, hermanos, contra los pastores que no se ocupan del rebaño. Y es fuerte lo que hace aquí Ezequiel 34. El versículo 1 y 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, o hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y hoy vestís de lana la engordada, que dice, degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Para qué utilizan la gente? ¿Para engordarse en ellos? Sí, para sacar provecho de ellos, pero no para darse provecho para ellos. No fortaleciste a las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la pierniquebrada, no volvisteis al redil de la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas. Note que él dice mis ovejas, no las ovejas del pastor, mis ovejas, por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a mis ovejas. Así que el que anhela esta tarea, una tarea dura,
desea. Tan ingrata en muchas ocasiones esta tarea, hermano. Es ingrata. Que el que anhela estar en esta labor, buena obra desea, pero es una labor dura e es ingrata por muchos de los que pastoreamos. Y como decíamos, este anhelo no es suficiente. Un hermano de la iglesia sinceramente ve que esta tarea es loable, pero no es suficiente solamente con desearla. Ahora, entonces, habiendo visto esto, de este llamado, el anhelo por este llamado, las cualidades que describen este llamado, veamos en cuarto lugar, pero de manera breve, vamos a terminar el domingo que viene, vamos a ver los requisitos necesarios para este llamado, los requisitos necesarios. Dice él, palabra fiel es esta, si algún anhela obispado, buena obra desea, pero, sí, hay que desearlo, hay que anhelar esto, pero no es suficiente con anhelarlo, con desearlo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La orden aquí es que quien ocupe el pastorado debe ser irreprensible. Hermanos, si una persona no es irreprensible, no puede ejercer el pastorado. Pero la pregunta es, usted dice, ¿qué es eso de irreprensible? Bueno, la frase aquí es necesario, cuando aquí dice es necesario que sea irreprensible, cuando hablamos de necesario es algo que es indispensable para ejercer algo. Es decir, que sin eso no se puede hacer nada. Por ejemplo, en Juan 3:1, ustedes recuerdan la entrevista que Cristo tuvo con Nicodemo, y le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Mira, Nicodemo, tú puedes entrar al reino de Dios, pero un requisito, si no naces de nuevo no puedes entrar. Esta frase implica algo que es imprescindible. Nadie puede entrar en el reino de los cielos sin nacer de nuevo. Nadie puede ocupar el pastorado sin ser irreprensible. Ambas cosas son necesarias. Y obviamente, hermanos, no estamos diciendo que el que ocupe el pastorado tiene que ser perfecto. De ser así, nadie calificaría a este lado del sol para esa tarea. Ahora, esta palabra irreprensible significa alguien que no se pueda agarrar en el griego. Es decir, es alguien que no hay nada de qué acusarlo verazmente. O sea, es obvio que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinado por algunos vicios evidentes, pecaminosos, que lo excluirán de ser un ejemplo de vida piadosa, ya que él debe ser un modelo a seguir en la congregación como lo enseña el Nuevo Testamento. Hermanos, por ejemplo, si una persona es mala paga y esa persona dice ser llamada por el Señor, ¿podría calificar? ¿Hay algo que acusarle? Sí, de que es mala paga. O que esa persona es muy mentirosa y varias veces le hemos cogido en la mentira. Esa persona es reprensible, por lo tanto no puede ejercer el pastorado porque ya tiene una acusación en la cual no puede ejercer esto. Esa persona no es confiable. Entonces debemos mirar que esa persona sea irreprensible. Por ejemplo, en Filipenses 3:17, Pablo no solo dice a los hermanos de la iglesia de Filipos que lo imiten a él, sino también presten atención a quienes le imitaban. Ahora, ¿por qué hago esta observación de Filipenses 3:17 con lo que estoy hablando? Bueno, si el pastor, el que es llamado, no debe tener ningún vicio de qué acusarle, es porque esa persona debe ser un ejemplo para la iglesia, en todo. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que todas las personas quieren crecer espiritualmente, pero ¿cuál es la meta? Ser como el pastor que Dios ha puesto allí. Ese es el ejemplo, primordialmente es Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es lo que el pastor debe decir con su vida. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y de esta manera es irreprensible, que sea un modelo a seguir. En Filipenses 3:17, Pablo no solo dice a los hermanos de la iglesia de Filipe que lo imiten a él, sino también presten atención a quienes le imitan. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en nosotros aquí se refiere a él y a Timoteo, que como líderes eran dignos de imitar. Y precisamente por eso Pablo dice a Timoteo, como líder encargado de la iglesia en Éfeso, dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino note lo que le dice a Pablo. Pablo a Timoteo. Timoteo era un encargado de la iglesia de Éfeso. Y le dice, si no sé ejemplo de los creyentes, en lo que dices, en palabra, en conducta, en lo que haces, en la actitud, en amor, en espíritu, fe y pureza. Debes ser un ejemplo. Ese hombre es un ejemplo para ti.
Timoteo debería ser un ejemplo a imitar para los hermanos. Como toda persona llamada al ministerio debe ser un ejemplo a imitar porque es un hombre irreprensible. Y el autor de Hebreos 13:7 dice, el autor de esta carta presupone que todo verdadero pastor es irreprensible. Por eso le ordena a los hermanos a imitar su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. El resultado, noten, él dice, pongan atención, cuál es el resultado de su conducta e imitad su fe. Imítenlos a sus pastores. Y en primera de Pedro 5:3, el apóstol Pedro señala que los líderes de la iglesia deben ser modelos del rebaño. Dice, no como teniendo señorío, está en primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los pastores deben instar a la gente a imitar en la verdadera obediencia al evangelio a Cristo. Además, cuando estos líderes proclaman la palabra con fidelidad y viven en consonancia o en armonía a ella, están realzando el nombre de Cristo y fortaleciendo a sí mismos su propia autoridad. Es decir, para los pastores las palabras y los hechos deben ser sinónimos. Nuestra predicación es nuestra propia vida. Por eso es que deben ser irreprensibles. Hermanos, si un pastor no predica con su vida, no es digno de ser llamado al pastorado. Y por último, ahora la pregunta es, ¿por qué los pastores deben ser cuidadosos de permanecer irreprensibles? Voy a mostrarles y con eso termino. ¿Por qué los pastores deben ser cuidadosos de permanecer irreprensibles? Por varias razones. En primer lugar, son el blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más severas que a otros. Hermanos, si alguien tiene mayores tentaciones, no son los miembros, son los pastores. Los que están en la línea delantera de la batalla espiritual sufrirán el embate principal de la oposición satánica. El enemigo vendrá contra todos, contra el pastor. En segundo lugar, su caída tiene mayor potencialidad de hacer daño. Satanás sabe que cuando el pastor cae, el efecto en las ovejas es devastador. Todas las ovejas se dispersan y ya no quieren saber nada del evangelio, ¿cierto? Dicen, si esto es ser evangélico, mejor no soy nada. En tercer lugar, el mayor conocimiento de la verdad de los líderes y la responsabilidad de vivirla traen castigo mayor que cuando pecan. Hermanos, ¿quién tendrá mayor castigo? ¿El pastor o los miembros? El pastor. ¿Sabe por qué? Porque él está predicando contra el pecado que él mismo está cometiendo. Hermanos, cuidado. Y hay palabras y tenemos que tener cuidado con esto. En cuarto lugar, hay más hipocresía en los pecados de los pastores que en los demás, porque predican contra los mismos pecados que cometen. Así que los líderes necesitan de la gracia, de la oración de ustedes, hermanos, de Dios en forma abundante, debido a su mayor responsabilidad. Así que para protegerse, los líderes deben dedicar tiempo al estudio. Para concluir, entonces, necesitan dedicarse al estudio profundo de la palabra de Dios, deben estar nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Como el salmista escribió, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Voy a vivir tu palabra. Un líder debe exponerse continuamente su vida ante la luz de la palabra de Dios. Debe también ser un hombre de oración y debe ser responsable ante otros de la confraternidad espiritual. Es decir, hermanos, necesitamos unos de los otros también, y el pastor necesita también de los miembros. Porque hay algo importante, hermanos. La ausencia regular de un miembro es desánimo para un pastor. O la falta de obediencia a las cosas de Dios es desánimo a un pastor. Porque la responsabilidad también de que un pastor se anime es responsabilidad de los miembros. ¿Cómo lo animan? Viviendo en obediencia al Señor Jesucristo. Y por otra parte, la iglesia tiene un llamamiento a estar comprometida a que se mantenga el liderazgo piadoso. Hermano, ¿usted qué está haciendo para que animar al liderazgo para que siga predicando fielmente la palabra, para que ellos no caigan en pecado? ¿Cómo está haciendo usted eso? ¿Su vida práctica realmente anima a los pastores? ¿Su vida de obediencia anima? La iglesia es responsable de medir a los hombres por la norma irreprensible, y la práctica común de todos hoy es perdonar al líder que peca. Pero aquí quiero terminar señalando algo. Hermanos, si un pastor llega a cometer un pecado escandaloso que deshonra el nombre de Dios, si ese hombre se arrepiente, hay que perdonarlo, si realmente hay sinceridad. Pero debemos señalar que ese hombre no puede volver al ministerio a ejercer. ¿Sabe por qué? Porque ya se hace reprensible.
ya hay algo de qué acusarlo, así se haya perdonado, así se haya arrepentido. ¿Qué pasa con esos pastores que caen en adulterio, hermanos? Ya no pueden ejercer el ministerio, no pueden. ¿Sabe por qué? Dice que sea marido de una sola mujer y ya ha sido marido de dos. Ha rompido el vínculo matrimonial. Así que la iglesia no debe vacilar en perdonar, pero cuidémonos de esto. La semana próxima, hermanos, empezaremos a considerar los aspectos que deben evaluarse a un hombre que aspira al liderazgo en la iglesia en cuanto a si es irreprensible. Es decir, vamos a ver los aspectos que tienen que ver con el carácter moral, con la vida hogareña, con su madurez espiritual y su testimonio público de una persona irreprensible. Vamos a dejar hasta allí, pero vamos a orar.